Todo el mundo cree que la inteligencia es una virtud, la desean con esmero, pero pocos hablan de la maldición que trae consigo ser una persona inteligente. Y el problema no es solo que la inteligencia te hace una persona solitaria, sino que te vuelve una persona peligrosa. La historia está llena de mentes brillantes que fueron rechazadas, ridiculizadas y hasta destruidas por atreverse a pensar diferente. Y si crees que hoy es distinto, pregúntate cuántas veces has escondido tu verdadera opinión para evitar conflictos, cuántas veces has fingido no entender algo para no parecer arrogante. ¿O cuántas veces has sentido que pensar demasiado es un problema y no una virtud? La inteligencia en el mundo actual no se celebra, se tolera y con bastante suerte, y con más frecuencia se castiga con la burla, el aislamiento o el desprecio. Porque pensar demasiado significa ver demasiado y ver demasiado significa darse cuenta de que muchas cosas en este mundo no tienen sentido. Sócrates es uno de los casos más antiguos y emblemáticos. Fue un hombre que no dejó libros escritos, pero cambió el curso del pensamiento occidental simplemente haciendo preguntas. Su famoso método socrático consistía en llevar a las personas a cuestionar sus propias creencias, a pensar de manera crítica en lugar de aceptar lo que la sociedad les decía sin dudar, pero eso no se le perdonó. La Atenas democrática, que supuestamente valoraba la sabiduría, lo consideró un peligro. Lo acusaron y condenaron a beber cicuta, un veneno que le causó una muerte lenta y dolorosa, y mientras moría, sus acusadores seguían creyendo que habían hecho lo correcto, que habían silenciado una amenaza. Giordano Bruno, un monje y filósofo del siglo XVI, fue más allá de las enseñanzas de Copérnico. No solo afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que sugirió algo aún más revolucionario, que el universo era infinito, que las estrellas eran otros soles con sus propios planetas, y que la idea de un cosmos centrado en el ser humano era un delirio de grandeza. El resultado fue capturado por la Inquisición y pasó años en una prisión. Se le dio la oportunidad de retractarse, de admitir que estaba equivocado. Él se negó, lo llevaron a la hoguera en 1600 y mientras las llamas lo consumían, sus ideas fueron consideradas herejía. Pero hoy, más de 400 años después, sabemos que tenía razón. Nikola Tesla, el genio detrás de la corriente alterna, la radio, la transmisión inalámbrica de energía y cientos de invenciones que hoy dan forma a nuestro mundo, pasó sus últimos años olvidado y arruinado. Mientras Thomas Edison, su rival, era celebrado y acumulaba fortuna, Tesla vivía en la pobreza, despreciado por las grandes corporaciones que no veían rentable su visión del futuro. Fue ignorado y ridiculizado y murió solo en una habitación de hotel, convencido de que el mundo lo recordaría algún día. Y tenía razón, pero la admiración póstuma nunca devuelve la dignidad robada en vida. Todos estos casos tienen algo en común. En su tiempo la inteligencia fue vista como una amenaza, solo después, cuando ya era demasiado tarde, la sociedad aceptó lo que no quiso aceptar en su momento. En la antigüedad los herejes eran quemados en la hoguera, los filósofos incómodos eran obligados a beber veneno, y los científicos que desafiaban la norma eran perseguidos por la iglesia. Hoy el castigo ha evolucionado, ya no se necesita la violencia física para silenciar a quienes piensan diferente. La burla ha demostrado ser una herramienta mucho más efectiva. Desde la infancia, la sociedad entrena a las personas para ridiculizar lo que no entienden. Los niños más curiosos, los que hacen demasiadas preguntas, pronto aprenden que ser diferentes no es seguro. O, el niño ahora tiene TDAH. En la escuela, el que responde correctamente es un sabelotodo. El que disfruta de los libros es un raro y el que se atreve a desafiar al profesor con una pregunta incómoda es un niño problemático. No se castiga la ignorancia, se castiga el exceso de conocimiento. A medida que crecemos, la burla se convierte en un filtro social, la sociedad premia la conformidad y castiga a quienes sobresalen demasiado. Los adolescentes que prefieren una conversación profunda en lugar de las banalidades son aburridos. Los que no siguen tendencias sin cuestionarlas son anticuados. Los que no sienten la necesidad de encajar en un grupo son solitarios. Y así, poco a poco, la presión social aplasta la individualidad y domestica la inteligencia. Pero la burla no solo es una forma de mantener el status quo, sino que también es un mecanismo de autodefensa. La mayoría de las personas no soporta enfrentarse a su propia ignorancia, y la forma más rápida de evitarlo es ridiculizar a quien les recuerda lo poco que saben. Es más fácil llamar pedante a alguien que tiene un argumento sólido que tomarse el tiempo de entenderlo. Es más cómodo desacreditar la inteligencia ajena que aceptar la propia mediocridad. Y este patrón se extiende a todos los niveles de la sociedad. En el ámbito laboral, un empleado con ideas innovadoras no es visto como un recurso valioso, sino como una amenaza para la estructura establecida. Tu jefe inmediato no va a pensar que eres innovador, va a pensar que le quieres quitar el puesto. Es una respuesta natural de supervivencia que se activará al ver tus capacidades por encima de la media. En la cultura popular, los programas de televisión y las redes sociales glorifican la estupidez y trivializan el conocimiento. En la política, los discursos simplistas y emocionales tienen más impacto que los basados en hechos y razonamientos. La burla se ha convertido en la principal herramienta de control porque es efectiva y silenciosa. No requiere leyes ni censura oficial, no necesita cárceles ni hogueras. Basta
basta con hacer que la persona inteligente se sienta aislada, hacerla dudar de sí misma, forzarla a callar para evitar el rechazo, y así sin que nadie se dé cuenta, el pensamiento crítico se extingue y la mediocridad sigue gobernando el mundo. Lo más trágico es que muchos terminan cediendo, aprenden a no hablar demasiado, a no cuestionar demasiado y a esconder lo que saben para no ser señalados. Y el resultado es una sociedad en la que las mentes más brillantes se apagan, donde el potencial se desperdicia y donde la inteligencia se convierte en una carga en lugar de un regalo. Vivimos en una época donde la inteligencia es incómoda, donde los argumentos bien construidos se perciben como ataques, donde la gente prefiere las respuestas simples, aunque sean falsas, a las verdades incómodas. Llegará el día en el que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Las redes sociales han convertido la ignorancia en entretenimiento y el pensamiento crítico en un defecto. Las ideas complejas son reducidas a mensajes vacíos, las opiniones bien informadas son descartadas, los verdaderos expertos son ignorados mientras los charlatanes dominan el discurso público. Es más fácil vender mentiras reconfortantes que aceptar verdades incómodas, y quien se atreva a desafiar esto será ridiculizado o excluido. El castigo más grande de la inteligencia es la soledad. Pero no la soledad física, sino la desconexión con la mayoría. Esa sensación de mirar a tu alrededor y darte cuenta de que, aunque hablas del mismo idioma, en realidad no estás siendo entendido. Es como si la inteligencia te empujara a vivir en una frecuencia distinta, donde las conversaciones superficiales se vuelven monótonas, donde los problemas evidentes para ti son invisibles para los demás. Las personas inteligentes suelen experimentar frustración de no poder compartir sus pensamientos más profundos sin ser malinterpretados. Hablar con alguien que no comprende la magnitud de una idea puede ser más solitario que el silencio absoluto. La mayoría de las personas busca la comodidad de lo familiar, mientras que la inteligencia te obliga a salir de la zona de confort. Esta desconexión no es solo intelectual, sino también emocional. Cuanto más consciente estás del mundo que te rodea, más difícil se vuelve ignorar sus defectos. Las conversaciones triviales, que para otros son el pegamento social que los mantiene unidos, para ti pueden sentirse como una pérdida de tiempo. El entusiasmo por modas pasajeras o las preocupaciones mundanas que dominan las interacciones diarias pueden parecerte insignificantes, lo que hace que sea complicado establecer vínculos genuinos. Incluso dentro de los círculos académicos o profesionales donde se esperaría que la inteligencia fuera valorada, la soledad sigue presente. No es raro que quienes poseen un pensamiento más profundo sean vistos como distantes o inaccesibles, cuando en realidad lo que ocurre es que en su mundo interno es tan vasto que pocas personas pueden entrar en él. Esta falta de conexión no solo genera aislamiento, sino que también lleva a un sentimiento de incomprensión constante, donde las ideas que son consideradas esenciales parecen irrelevantes para la mayoría. Y lo más irónico es que la inteligencia te permite comprender mejor a los demás, pero no garantiza ser comprendido. Puedes analizar las emociones humanas con precisión, identificar patrones en la sociedad y entender cómo piensan y actúan las personas. Pero eso no significa que alguien vaya a hacer lo mismo contigo, es una paradoja cruel. Cuanto más entiendes a los demás, más te das cuenta lo difícil que es encontrar a alguien que te entienda a ti. Y esto lleva a otra consecuencia, el agotamiento. Intentar explicar lo obvio una y otra vez, justificar cada idea porque va en contra de la norma, adaptarse constantemente al ritmo de los demás, todo esto desgasta. Muchas personas inteligentes terminan fingiendo, adoptando una máscara de normalidad para encajar, reprimiendo su curiosidad y ocultando sus pensamientos más profundos para evitar el rechazo. No porque quieran hacerlo, sino porque la alternativa es ser siempre el extraño, el incomprendido, y esto puede llegar a ser demasiado pesado. Pero la soledad también tiene un lado positivo. En estos espacios de desconexión es donde nacen las ideas más revolucionarias. La historia está lleno de genios que, marginados en su tiempo, crearon cosas que cambiaron al mundo. La soledad de Nikola Tesla lo llevó a imaginar tecnologías que hoy son la base de nuestra sociedad. La incomprensión de que sufrió Giordano Bruno no impidió que defendiera su visión del universo, aunque le costara la vida. La inteligencia puede ser un camino solitario, pero también es el precio que se paga por ver más allá. Y la inteligencia, aunque es un recurso valioso, no es la llave maestra del éxito. No te va a garantizar una vida llena de lujos ni rodeada de personas intelectuales. La historia está llena de personas increíblemente inteligentes que nunca lograron nada en su vida. Y por como veo las cosas, hay dos opciones: usas tu inteligencia para entrar al juego y sacar provecho de él, o vives una vida aislado pero con tus creencias personales intactas. Y eso es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal, ya que estaré subiendo videos sobre temas interesantes de psicología.